Les presento, tenemos a José, quien no lo conoce, José Santos, que es el gerente y CEO de Masslead Smart Home. Después, por favor, levanten la mano para que todos sepan. Hola. Gracias. Después tenemos a Nicolás Camacho, el founder de Floppy, perdón, lo dije mal. Después tenemos a la señora Cindy Hernández, que levanten la mano, por favor, gracias, del grupo SG. Y luego tenemos a los dos cofundadores del estudio míos. Tenemos a Alejandro y tenemos a Mónica. Hola, buen día. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer como una serie como de preguntas. Si ustedes tienen como algunas preguntas adicionales, súper bienvenido. Es decir, que nos puede como preguntar, al final lo vamos como a agregar y todo eso está como otra vez como en vivo, en directo. Entonces, vamos a empezar como las preguntas y como dijimos, cualquier persona que puede como participar, súper bienvenido. Primer tema, y que es uno de los temas como más interesante, hoy en día las agencias inmobiliarias y constructoras reciben muchos leads y necesitamos como ayudarle como a organizarse. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a calificar estos leads para ser más eficiente, que es un poco el tema que todos estamos buscando? ¿Quién quiere como empezar con una parte como de respuesta? ¿Quién nos puede como ayudar cómo a ser más eficiente? ¿Cómo podemos calificar estos leads? Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Digamos que es muy chévere tener esos espacios para poder compartir experiencias. Esto es un mundo que está evolucionando demasiado rápido. Y sobre esa evolución, precisamente ayer hubo un evento de la nueva versión de ChatGPT, en donde precisamente ahora este modelo va a tener no solamente lo que conocíamos ya, acceso a temas de interpretación de texto, lo cual, digamos, para lo que nos compete ya uno podría tener sistemas que le permitan a uno hacer la precalificación de los contactos, sino que ahora con esta nueva versión, este sistema va a tener la capacidad de incorporar lo que es video y voz a su tecnología. Entonces, pues básicamente lo que va a poder uno hacer es montar literal un call center que nos va a permitir, integrados con estos sistemas de CRM, Smart Home, etcétera, poder precalificar ese contacto, o sea, poder de una vez generar inmediatamente llamadas a los contactos que están llegando interesados en nuestras propiedades que estamos ofreciendo, hacerle la inteligencia artificial con una voz que uno mismo va a poder programar, precalificar el contacto y una vez haga la precalificación, incluso ya dependerá del modelo comercial que uno tenga, poder enviárselo a un comercial nuestro o incluso poder llegar de una vez a agendar la sala de venta, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo que va, como les digo, demasiado rápido. De verdad que con lo que sacaron ayer ya como que lo que estaba pensando de solamente modelos de texto ya va totalmente a revolucionarlo de una forma muy rápida, lo cual pues va a permitir que todo ese volumen de contactos que generamos a través de las campañas de pauta, primero sea atendido lo más oportuno y segundo se pueda precalificar y entregarse al comercial o, como les digo, agendar la visita. Entonces creo que se vienen cosas bastante interesantes para el sector y pues básicamente eso ya existe, ya lo podemos implementar. Entonces nada, la invitación es como a no quedarnos atrás en esto. Super, muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias por la invitación. Yo hablo un poco desde el sector de la construcción. Siempre ha sido un reto que los leads sean efectivos. Podemos conseguir muchos, pero siempre la parte comercial dice, pero no cierro la venta. Y pienso que hay una doble línea. La parte comercial aún no está metida en el cuento de la inteligencia artificial, no sabe cómo manejar los apoyos, los robots que tenemos para dar unas respuestas y adicional aún tenemos miedo de la parte de automatización. Seguimos trabajando mucho la parte de Excel, de responder de manera pues como un vendedor tradicional y decimos no vendemos. Entonces mi invitación en este momento es, existen muchas herramientas para lograr cerrar una venta. No siempre la parte de la publicidad es la culpable, sino la parte comercial. ¿Cómo estamos manteniendo la parte comercial para que se involucre en esos procesos de inteligencia artificial? ¿Cómo los estamos capacitando para poder vender de una manera efectiva? Y aparte de eso, otra cosa importante es la parte de la automatización. Si, digamos, tenemos todo el sistema, por ejemplo, Smart Home, muchas constructoras lo tienen,
pero no lo utilizan de la manera adecuada. Siempre queda corto el proceso porque decimos, el comercial no estuvo pendiente de lo que tiene en rojo, de las actividades que tiene por cerrar. Entonces le echamos la culpa al sistema y no a la parte comercial. Entonces aún no nos metemos en el cuento de cómo ofrecer ese producto que tenemos para poderlo hacer de una manera efectiva. Y también la gente que está afuera, que compra aún el inmueble o que busca algo, también aún lo maneja de manera como a la antigua. No, prefiero ir a ver el inmueble antes de tomar una decisión. Entonces, las constructoras dicen, ¿para qué le invierto a tener un desarrollo tan sofisticado como un 3D, un 4D, si las personas aún vienen hasta la sala de ventas? ¿Sí? De todas maneras, es el temor de conseguir pues, clientes efectivos. ¿En qué nos sirve en este momento, digamos, que Meta, LinkedIn, en todo el rastreo de datos? Si nosotros logramos tener una buena segmentación, vamos a tener un cliente efectivo. Pero ¿cómo logramos tener esa segmentación adecuada? También si conocemos nuestro producto muy bien y lo que realmente estamos ofreciendo. Si no tenemos un producto claro que nosotros realmente sepamos qué estamos ofreciendo, pues es muy difícil decir a la inteligencia artificial, necesito este tipo de perfil. No sé muy bien qué tipo de perfil necesito cuando le voy a dar una misión como tal. ¿Listo? Ese sería mi aporte. Sí, yo también quería agregar al respecto de la calificación de los leads, que es el tema de la pregunta que estamos conversando, es que el proceso debe venir estructurado desde el inicio, es decir, tanto el departamento comercial como el departamento de marketing tienen que estar unidos y muy bien compenetrados para poder entender a quién le van a llegar, cuál es ese contacto al que ustedes van a generar esa publicidad o van a generar ese contenido y más allá de eso, a qué van a implementar la inteligencia artificial y por qué. O sea, si yo tengo 3 productos inmobiliarios, por ejemplo, un apartamento BIS o un apartamento de mucho valor, son públicos diferentes. Entonces, si el departamento comercial no está claro en cómo va a abordar a esos contactos que el departamento de marketing envía, entonces es muy difícil que la comunicación sea bien efectiva, porque tanto el proceso que tiene que tener el comercial al momento de que le llegue el lead y qué le voy a decir es una segunda parte del contenido que se produce para poder capturar bien esos contactos. A lo que voy es que el proceso tiene que estar estructurado desde el inicio entre las dos partes. Es importante que en la constructora la agencia de marketing y la agencia o el departamento comercial hagan una cohesión, analicen bien cuáles son sus públicos, a quién les van a llegar y cómo les van a llegar. Luego implementan la inteligencia artificial y todo el proceso se hace mucho más fácil. Es decir, a este contacto que llegó yo le voy a contestar por WhatsApp, si me da esta respuesta le voy a decir esto por correo y si no me dice esto por correo entonces le vuelvo a mostrar otro anuncio. Y así se van haciendo estructuras de publicidad y de atención comercial más efectivas. La inteligencia artificial lo que hace es acelerar todos estos procesos y hacerlo mucho más eficientes y más efectivos. Eso es lo que cuando uno califica los contactos, uno puede decir, este contacto está al 10%, eso uno lo manda al CRM que puede ser Smart Home o puede ser dentro de Meta. Entonces este que llegó a este 10% le mando otra comunicación y esa otra comunicación le mando un chat de WhatsApp y todo eso junto con la inteligencia artificial se hace más efectivo y hace que los cierres de ventas sean mucho más eficientes. Súper, yo veo que hacen como ganar mucho tiempo como a la parte comercial, porque van un poco más avanzado, un poco más calificado este lead. Y si tiene también como casos de éxitos con algunos clientes que nos puede compartir algo como bien real, les agradezco. José, ¿ibas a agregar? Sí, pues mira, a mí me parece que hay una inteligencia artificial que no es tan publicitada o no es tan popular como el ChatGPT y son los algoritmos que tiene Meta. Cuando uno le da información valiosa a Meta, los públicos los empieza a mejorar. Pues tú eres un caso de éxito de ese modelo. Construbanca es un modelo de éxito de ese modelo. Porque el comercial y al constructor le da miedo cancelar esos leads, pero cancelar ese lead que no sirve funciona una maravilla porque el algoritmo de Meta entiende que eso no sirve y que tiene que mandar otro prospecto mejor. Y a nosotros nos da un pavor cancelar y entonces uno ve los proyectos, todos los podemos ver que tienen 1000
800 leads sin cancelar, uno dice, ¿qué pasa? Si son tan buenos, o cierren o cancélenlos. Pero cada vez que se cancela, empieza la inteligencia artificial de Meta con los públicos Advantage o cosas así, a realmente funcionar para nosotros, a trabajar para nosotros. Ahí es donde la inteligencia artificial de Meta, que es muy poderosa, nos puede ayudar a esa precalificación. ¿Tú piensas que las constructoras que les faltan para que se meten más como en este tema de mercadeo digital, que pasa por una agencia externa, que lo tenga como interno, que intenta más por Facebook, le da miedo, es falta de conocimiento? ¿Qué les faltaría para que se meten más? Ellos están metidos, digamos que el miedo es un poquito a los resultados, porque nosotros que estamos en el lado de generación de leads, entonces si tenemos muchos leads, si tenemos pocos leads de calidad, entonces el cliente, ¿para qué estamos pagando si no se están, si no están? Entonces volumen. Es una modulación difícil de muchos leads, poca calidad, poquito lead, entonces no se está haciendo nada. Es como un miedo como de creer en que las agencias están haciendo algo. Gracias, José. Bueno, yo creo que también que es un tema de confianza, ¿no? De confiar en la tecnología y de lo que se está haciendo también, como bien dicen. La implementación todavía está en una etapa muy temprana. Creo que todavía hay mucho camino que recorrer, como decía Shirley. Y pues aquí estamos todavía dando la batalla, haciendo las implementaciones y haciendo utilizando las mejores herramientas o lo que va saliendo en el mercado. Creo que el 2023 fue un año muy importante para el tema de la inteligencia artificial y eso fue como el inicio, aunque por supuesto ya esto tenía mucho tiempo andando. Entonces por ahí va la cosa, mi gente. Súper, teníamos como una pregunta, tú me decías a través del chat. La pregunta es, ¿alguna recomendación de aplicación de IA para generación de lead en construcción a terceros? ¿Alguien entendió la pregunta? No, ¿puedes repetirla, por favor? No estoy seguro de haber entendido tampoco. ¿Alguna recomendación de aplicación de inteligencia artificial para la generación de leads en la construcción a terceros? ¿Qué sería? A construcción a terceros. Sí. No sé. Bueno, de pronto yo... La generación de lead es algo que la inteligencia artificial, como dice José, viene desde Meta y de todas estas plataformas que hacen publicidad donde uno paga y llegan contactos. Ahora, para terceros, pues no sé si se refiere a una inmobiliaria o aparte una constructora, pero generar los leads con la inteligencia artificial uno puede, como decía José, decirle incluso, hacer una campaña de prueba, descargar los resultados y meterlo dentro de ChatGPT para que nos diga, bueno, ¿cómo ves este público, esta segmentación y estos resultados? ¿Hay alguna mejora que se pueda realizar? Y la misma plataforma nos puede ayudar a generar esos ajustes. Entonces, la invitación también es a que puedan probar, porque las campañas publicitarias simplemente no es una sola, un anuncio, y eso también las constructoras de repente y las inmobiliarias no lo entienden. Hay que generar contenidos, esos contenidos se tienen que poner en las campañas para generar unos leads, y si no está dando los resultados hay que hacer otros contenidos, hay que probar otras cosas, y de esa forma podemos entonces decirle a la inteligencia artificial con datos sustentables o suficientes que optimice lo que estamos haciendo. La inteligencia artificial, como dice Alejandro, está en una etapa temprana y hay que educarla. Y hay que educarla en el producto que uno tiene y en el servicio también que uno ofrece y en la forma de atender a las personas. Entonces es un proceso que lleva su tránsito, pues hay que decirle lo que uno quiere. Súper, Mónica. Eso me hace... respondí la pregunta, pero pues... Eso va a ser una súper transición. Acabamos de hablar de dos temas, generación de leads, calificación de leads. Hablamos de otro tema que es, por ejemplo, la creación del contenido. ¿Será que la inteligencia artificial nos puede como ayudar a ser más eficiente en la creación de contenido? No sé, de videos YouTube, de folletos, de publicidad como ustedes acaban de hacer. ¿Será que la inteligencia artificial va a reemplazar las agencias de mercadeo? En algún momento vamos a hacer clic en un botón y nos va a generar, no tenemos, ¿de acuerdo? Pero último use case que yo vi como en otros países, por ejemplo, hay plataformas tipo Finca Raíz o Metro Cuadrado, tú pones solamente las características de tu inmueble, mira el sistema, mira las fotos, mira las características y te hace como la descripción. ¿Qué nos espera en Colombia?
Bueno, pues si nos reemplaza sería algo muy, muy lejano. No espero que nos reemplace, más de uno se quedaría sin hacer nada. Y yo pienso que nos ayuda bastante la inteligencia artificial en todo lo que es la creación de contenido, lo que son las ideas, lo que son la segmentación, lo que es darnos una idea cercana de lo que posiblemente el cliente quiere, basado en los datos que tenemos de esa persona. Sin embargo, hay un punto que siempre vamos a necesitar y es ese punto de vista del ser humano. Es calificar ese contenido para que sea realmente emocional y logre impactar al usuario final. También es importante saber que pues es una inteligencia que aún todavía tiene errores, ¿no? Entonces, si nosotros copiamos y pegamos, pues posiblemente se va a ir un contenido mal y es algo que ha sucedido más que todo en la parte educativa, que hay personas que utilizan copy-paste y el contenido va mal, ¿listo? Aparte de eso, existen aplicaciones como pues, ChatGPT, Gemini, Midjourney, que nos ayuda muchísimo en la creación. Nosotros le damos las ideas de lo que queremos y automáticamente el contenido se crea. Sin embargo, él crea una idea muy general de lo que necesitamos. Nosotros siempre estamos pensando en cuál es el objetivo que yo quiero lograr con este contenido para que así la inteligencia artificial me ayude a crearlo. Entonces, siempre tener claro que nosotros tenemos que tener un plan de mercadeo antes, cuál es el objetivo que yo quiero cumplir y que realmente esta herramienta me ayude a ser eficiente y que logre ese impacto. También en Meta en este momento pues nos ofrece internamente para la creación de las campañas todo el contenido de inteligencia artificial. Él me dice, ¿qué quiere que haga? Y yo le doy las indicaciones y él crea un contenido de valor que les puede servir a ustedes. Entonces, de esta manera, pues las herramientas nos funcionan muy bien, sabiendo realmente cuál es mi necesidad. Importante que la constructora sepa muy bien quién es su público objetivo. Yo siempre les digo, no es lo mismo vender un proyecto que vale más de 4.000 millones de pesos a un proyecto BIS. Y más teniendo en cuenta que está cambiando constantemente el tema del gobierno, el tema de los subsidios. Entonces, si yo no le doy claramente las ideas a esta inteligencia artificial, pues él va a decir, no, pues le ofrezco un proyecto muy lindo, pero tenga en cuenta que las variables son distintas dependiendo de su modelo de negocio. Entonces, tener claro eso para poder filtrar bien el contenido, ¿ok? Yo soy muy crítico de esa inteligencia artificial. Sí sé que nos ayuda, pero cuando tratamos de reemplazar el diseño, cuando tratamos de poner familia feliz tomando su apartamento y pone familias que, primero los 6 dedos de las manos de de todos los dibujos, pero además, sí, y sí, además unas familias que no son, entonces yo digo, y uno termina gastando más tiempo tratando de arreglar eso que hacer una cosa que de pronto uno lo hubiera podido hacer mejor. De pronto no lo llamamos inteligencia artificial, sino inteligencia asistida, o sea, nos asiste. Bueno, a la hora de generar los contenidos, pues sí, pasan muchísimas cosas, ¿no? Creo que o sea, yo decía, cuando dijeron que nos iban a reemplazar, yo digo que no, porque obviamente no nos van a reemplazar porque se crean, como también decía Shirley, se crean nuevos cargos o nuevos cargos en los que, por ejemplo, el iPrompter. El iPrompter es una persona que es especialista en hacer una solicitud a una inteligencia artificial. Entonces, de repente, hoy en día o más adelante, en 5 años, no estaremos haciendo los render, sino que les damos el plano y se construye el render con las características que nosotros le demos. También lo otro es el buyer persona. Crear los buyer persona es súper importante también y hay que hacer la solicitud muy claramente de cómo es para que me cree el buyer persona. Entonces todavía hay cosas que podemos hacer hoy en día que más adelante pues estaremos en otra posición haciendo la solicitud para que la inteligencia artificial trabaje para nosotros. Sí, yo también estoy como muy de acuerdo por esa línea. Yo creo que hay que ver la inteligencia artificial y todas estas herramientas como lo que son un asistente para de pronto apoyarnos en procesos de investigación, en temas de lluvia de ideas, de instaurar hipótesis, pero también el lado B que va a hacer, y es que claro, como ahora todo es inteligencia artificial, ahora todo se puede automatizar, ahora todo es más rápido, todo lo que se haga, como dicen, más autóctono, más real, va a tener demasiado valor, porque pues todo va a empezar a parecerse, eso pasa muchísimo, ¿no? Cuando interrumpe una nueva tecnología como estas, todo termina pareciéndose. Entonces digamos que acá también esa va a ser como el lado B y digamos que también van a venir un montón de oportunidades en donde el que realice la forma de comunicarse, entre más original sea, va a tener muchísimo más valor y la gente también va a conectar muchísimo más con eso. Entonces,
eso también es como una cosa chévere que va a empezar a pasar. Y el de resto, la inteligencia artificial para temas de lluvia de ideas, hipótesis y demás, pues buenísimo porque les sigue ahorrando bastante tiempo. Yo quería agregar algo con el tema de los contenidos. Los contenidos, como dice Alejandro, empezando por el buyer persona, las constructoras y las inmobiliarias tienen que empezar por tener claro quién es ese comprador ideal. Una vez se tiene claro ese comprador ideal, el orden adecuado es poder llegar con un contenido de valor. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que generan videos, hay que generan imágenes, otras aplicaciones que generan imágenes que pueden funcionar, que hay que adaptarlas para que tengan una efectividad. Pero también hay que considerar en la estrategia de marketing digital para inmobiliarias, incluir el contenido de valor que se puede publicar dentro de una página web. Es importante tener una página web siempre que se tenga un proyecto o una constructora, bien sea que sea directo de la constructora o para el proyecto únicamente, y que tenga un apartado de un contenido de valor que va a hacer que se optimice mejor el presupuesto de campaña que se está utilizando. Porque el presupuesto se usa en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, no sé qué, y llegan una cantidad de leads que tienen un valor. Pero si a eso le adicionamos un contenido de valor en el blog o un contenido de valor emocional que en las redes sociales atraiga también a otras personas, esa se convierte también en lead y hace que el costo por adquisición de cada uno de esos contactos reduzca. Entonces, no hay que quedarse solamente con el desarrollo de las campañas y de los contenidos que van en esas campañas, sino explorar toda una cantidad de ubicaciones de contenido que ayudan a que las campañas tengan un mejor costo por resultado. Entonces, la inteligencia artificial puede generarnos a nosotros un proceso estructurado para todo lo que sería la campaña en general o el proceso de marketing que se va a utilizar dentro de la constructora o del proyecto. Súper, Mónica. ¿Alguien más quería como agregar algo? ¿O queríamos que nos puede como contar cada uno de su punto de vista, de su experiencia, de su agencia, si tiene un caso de éxito, de pronto no con la implementación de la inteligencia artificial, que es un poco como demasiado como pronto para decirlo, pero cómo el tema detrás de la inteligencia artificial es mejorar la eficiencia, mejorar la productividad? ¿Tiene como algunos casos de éxito, por ejemplo, de automatización, por ejemplo, de consecución como de lead o algo así? ¿Nos puede como contar algo bien chévere con cifras? Bueno, yo tengo un caso de éxito que pasó en la pandemia específicamente. Bueno, en la pandemia la mayoría de las constructoras les fue muy bien porque fue un cambio, ¿no? Antes ninguno quería meterse, tenía un temor, pero cuando llegó la pandemia, metámonos rápido, que es que necesito vender inmuebles. Pero muchos de los que ya estaban inmersos en el tema, que ya tenían de pronto su CRM, pues les fue muy bien. Entonces, aparte de eso, porque ya lo sabían implementar, o sea, ya no solo era el sistema, sino que sabía cada comercial lo que tenía que hacer, en qué momento tenía que activar sus respuestas y cómo tenía que también responder en medio del chat y en medio de que no tengo a esa persona enfrente para mostrarle un inmueble. Entonces, ese fue un proyecto de viviendas en Zipaquirá. No podíamos salir de la ciudad, entonces realmente las ventas fueron aproximadamente, ellos vendían, no sé, 3 unidades porque eran un proyecto de 600 millones de pesos. En la pandemia, en un mes, alcanzaron a vender 13 unidades. Para ellos fue un éxito total debido a que muchos de esos leads que tenían ahí quietos empezaron a activarlos, pensaron que los tenían cancelados, como decía José, si no servía porque no lo quitaba desde antes, pero el proceso fue distinto. Empezaron a hablarles ya que los tenían desde la casa. Entonces el manejo fue una conversación, ya no solo respondía automáticamente, sino empecé a saber la necesidad que tenía y con el protocolo que tenía detrás de cada uno. Si, por ejemplo, usted necesita la vivienda para tener sus hijos o no tiene hijos, entonces, ok, si tenía hijos, entonces le va a servir porque esta tiene 3 habitaciones. Si no, tengo una opción en la que solo tiene 2 habitaciones. ¿Tiene padres mayores? Sí, claro, tengo. Ok, esta vivienda le sirve porque tiene solo 2 niveles. Entonces la conversación fue distinta y el CRM se volvió súper importante en la parte de automatización. Le ponían exactamente a cada respuesta un video o un texto específico y eso hacía que las personas se sintieran acompañadas
también durante todo el tiempo. Aparte, la visión cambió, no solo atendía de 8 a 5 de la tarde, sino tenía atención después de las 5 de la tarde, entonces se volvió fundamental esa respuesta en los horarios que no eran comerciales para ellos. Entonces, ese fue un caso de éxito, pero porque pues ya el sistema estaba un poco adelantado y en ese momento dijeron, uy, necesitamos siempre tener un CRM que nos permita automatización completa y tener el proceso comercial para tener controlados los asesores en tiempos específicos. A ver, digamos que nosotros sí, por el tema de utilizar la inteligencia artificial como caso de éxito nos ha servido sobre todo para el tema de definir muy bien el cliente ideal al que le vamos a dirigir el proyecto, ¿cierto? Y eso parte también, o sea, nosotros cómo lo trabajamos. Una parte es la investigación, poder entender, porque es que digamos en el tema de la venta de inmuebles, muchas veces pues son muy parecidos, o sea, digamos, tenemos un edificio y al lado tenemos otro básicamente con la misma oferta, pero digamos que ahí lo importante es definir muy bien ese ángulo de venta que uno va a utilizar y definir muy bien, venga, este de pronto está más para inversor, este de pronto es más un proyecto de vivienda familiar. Entonces, teniendo eso súper claro, digamos, construir ese buyer persona y después eso pasarlo a nivel creativo para la creación de los anuncios, creo que esos procesos a nosotros nos han significado digamos, como un plus, por decirlo así, en el éxito de las campañas. Antes, digamos, también eso ha cambiado, es que el tema de la pauta ha cambiado mucho. Uno antes podría lanzar como una campaña básicamente a punta de segmentación y lograr unos resultados grandísimos. Hoy en día, pues con todo lo que ha habido de temas de privacidad y demás, pues a nivel de segmentación, digamos que eso ya no es tan así. La segmentación o digamos el éxito de las campañas viene precisamente de ese creativo que uno utiliza, de cómo hacer ese creativo para que realmente conecte con ese cliente ideal al que le queremos llegar, pero evidentemente eso, para llegar a eso, necesitamos hacer como toda la parte de investigación, que como les digo ahí la inteligencia artificial pues tiene una muy buena importancia y a nosotros nos ha servido muchísimo y digamos que desde el año pasado, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza un proyecto cerca del Boulevard Niza que desde el año pasado todos los meses hemos tenido ventas de 5 o 6 inmuebles que para la situación en la que estamos pues digamos es muy importante poder lograr eso porque no es fácil, no es fácil. Entonces, creo que ahí, sí, esas digamos, modificaciones que hemos hecho nosotros en nuestro proceso, en nuestro cambio de proceso, han sido también bastante, digamos, relevantes y sí hemos notado muchos cambios. Ahora, claro, lo que les digo, lo que sirve hoy, y uno también tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? Lo que aprendimos hoy, mañana de pronto no sirve. Entonces, eso también exige a uno estar como continuamente, pero muchas veces también uno tiene esas conversaciones con los clientes, ¿no? Como, venga, pero este proyecto, ¿por qué lo que tú estás haciendo para este proyecto sí sirve y para esto no? Entonces, ¿por qué no? Hay que entrar a revisar en dónde está la falla, en de pronto ese buyer persona que se definió estuvo completamente mal, no teníamos creativos, la oferta estaba mal. Entonces, también es como un diálogo continuo y pues eso, trabajar en equipo creo que es súper importante. Súper interesante. José, ¿ibas a agregar algo? No, pues el caso de éxito de Construbanca, que está muy relacionado al tema inmobiliario, era un cliente que no creía en Facebook, realmente fue un proceso difícil que creyera porque les llegaba mucho lead Sí. Era más como en este orden. Es que, como lo lanzamos, había demasiado leads. Los comerciales se desesperaban para llamar a gente que no era como perfilado para nosotros. Entonces dijo, bueno, eso no funciona. Y entonces empezamos a hacer una segmentación, utilizamos el algoritmo Públicos Advantage y finalmente empezaron a tener resultados y a generar créditos y era, pues mira, es un formulario de 6 preguntas de las cuales 4 descartan clientes, o sea, es el peor nivel para nosotros de mercadeo, pero sin embargo les empezó a dar resultado y ahora aman a Facebook después de ese proceso. Sí, súper interesante. Último como tema que queríamos como abordar hoy, por ejemplo, al final del día estamos como en la generación de leads. Hablamos mucho como de Facebook, pero ¿qué opinan, por ejemplo, de AdWords? Porque Facebook al final es la herramienta que ha implementado la inteligencia artificial hace mucho tiempo, entonces que está más avanzado en eso, que nos puede como recomendar ustedes AdWords, que sea como Facebook, que sea como TikTok, Instagram, porque es muy interesante lo que dijimos, es que la inteligencia artificial, nosotros acabamos de descubrirla con ChatGPT, pero ellos lo tenían como en B2B desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las mejores herramientas para constructora, para agencias inmobiliarias, para generar leads?
Bueno, para generar leads de forma masiva, por supuesto, Facebook e Instagram. Existen otras herramientas, está, por supuesto, la plataforma de Google. Depende de lo que uno quiera lograr también y el tipo de proyecto, el público objetivo. Hay cosas que requieren como una generación de demanda y otros una captura de demanda. Hay herramientas que sirven para generar demanda, que son, por ejemplo, Facebook e Instagram. YouTube también genera demanda. Sin embargo, para captura de demanda tenemos que usar motores de búsqueda como Yahoo, Bing y Google. Por supuesto, Google tiene el 94% del mercado, pues no hay como mayor competencia por parte de los otros motores de búsqueda para capturar demanda. Estoy hablando de capturar demanda. Bueno, esas son más o menos las herramientas que se usan. Si tienen alguna otra que usen, por favor me avisan que estoy reclutando. Pues de mi lado, digamos que es que también depende mucho del presupuesto que uno tenga, ¿cierto? Porque es que también pasa muchas veces que, no sé, tengo X presupuesto, pero entonces ahora quiero estar también en TikTok, quiero estar en Google, quiero estar en Facebook. Pero entonces la de siempre, pues coja el presupuesto, divídalo en el número de canales que usted quiera y pues ahí va a poder entender realmente qué fuerza vamos a tener para poder estar en esos canales, ¿verdad? Entonces, para generación de leads, pues hay un montón de plataformas hoy en día, pero uno, depende del presupuesto, dos, depende del público al que le quiero llegar. Si yo tengo un proyecto BIS, no es lo mismo o no es la misma estrategia. Si yo le quiero llegar a un proyecto de, no sé, de más de 1.000 millones de pesos, o un estrato 6, evidentemente son otros canales, son otros medios. Entonces creo que depende mucho de eso, porque pues Google tiene, pues está las campañas de búsqueda, está su red de display, están las campañas de YouTube, que todo eso se puede articular, pero digamos que depende mucho de entender dónde está mi público y también qué presupuesto tengo para llegarle a ese público. Entonces a veces también hay como que tener un mix de medios pues adecuado. A veces si solamente tengo un presupuesto para una red, métasela toda a esa red y hasta que digamos el mismo presupuesto y la misma inversión le vaya siendo rentable, ahí sí ahora la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es que realmente depende de demasiadas cosas. Bueno, yo pienso que igual el marketing 360, como decimos, todavía sirve la publicidad tradicional, no podemos olvidarnos de ella, es un acompañamiento a la digital. Hay personas constructoras que todavía manejan el tema del volanteo, pero ¿qué sucede? Que vamos a cualquier zona a volantear. Pues utilicemos estas herramientas de inteligencia artificial y los datos que tenemos para saber estratégicamente dónde hacer campañas de activación que nos permitan terminar de cerrar estos leads que ya tenemos. Y ya sabemos que la mayoría de leads que se registró por Meta, por LinkedIn, por X zona, sabemos que están ubicados en el norte, pues ahí es donde tenemos que ir a terminar de enganchar este cliente efectivo que nosotros tenemos. Eso por un lado. Dos, pues también lo del presupuesto me parece clave. Hay algo que en las constructoras dicen, solo tengo destinado un presupuesto X, ¿y cuánto nos alcanza? Quiero estar en todo lado. Y nosotros pues siempre de parte de la agencia decimos, pues no le va a alcanzar para estar en todo lado, uno. Dos, aparte qué tipo de lead necesita realmente, ¿no? El proyecto vale más de 1.000 millones y pues le llegó uno en el mes. No, pues no va a ser realmente efectivo. ¿Qué necesito? Ahí estamos en el cuento también de calidad o cantidad, porque si usted le dice el comercial, ¿cuántos está manejando en el día? No, pues es que solo me está llegando uno. No, eso no está funcionando. ¿No está funcionando quién? La agencia. Pero pues realmente el perfil también es claro que conseguir ese tipo de perfil que pueda invertir más de 20 millones de pesos mensuales, pues es difícil y tengo que estar concentrado muy bien cuál es el canal efectivo para mí. También es claro tenerlo que una parte es la parte paga y otra parte es la parte orgánica. ¿Qué estoy haciendo en la parte orgánica como constructora para también darme a conocer y dar ese contenido de valor? Si no es solo pague y pague, porque pues acá hay dos temas que califica muy bien la parte de los algoritmos y es qué tanto contenido de valor le estoy dando para que yo también le reduzca el costo de lo que usted está invirtiendo y cuánta frecuencia usted está teniendo durante el tiempo. Es decir, yo no puedo estar y pretender que tenga leads de calidad siempre y cuando estuve una semana, luego paré 15 días y luego activé, pues no va a ser tan rentable porque otra vez las campañas vuelven a estar en un proceso de aprendizaje. Entonces tengo que tener una frecuencia y para eso tengo que tener una rentabilidad en el tiempo, saber cuánto presupuesto tengo y también de la parte comercial, cómo voy a estar teniendo controlado ese presupuesto. ¿Qué quiere decir esto?
Siempre es importante que la parte comercial nos esté retroalimentando. ¿Quién es ese perfil que está llegando? Para mí puede ser uno, los datos me pueden estar dando uno, pero realmente el que tiene el contacto con el cliente es el comercial. Si el comercial no me está diciendo siempre quién está llegando, qué perfil tiene, qué presupuesto tiene, cómo cambió el proyecto, resulta que me llegó una competencia al lado y la agencia no lo sabe, pues automáticamente uno tiene que tener un plan de acción. Y eso realmente pues se logra pues con una conversación de seres humanos. ¿Listo? La inteligencia artificial nos ayuda como tal a conseguir los leads, pero el perfilamiento claro la da la parte comercial y la parte pues de la gerencia y del proyecto cómo se mueve. ¿Listo? Sí, y también quisiera agregar el tema del presupuesto que estaban hablando antes. Es importante que las constructoras inmobiliarias o si tienen algún proyecto consideren desde el inicio la inversión que toma marketing, porque marketing no es solamente voy a poner una campaña, tengo 300.000 pesos y con eso voy a lograr tener tantas cantidades de leads y vamos a vender todo el proyecto, porque sinceramente no se va a lograr. Ustedes cuando hacen el estudio de factibilidad de un proyecto y calculan cuándo va a ser el punto de equilibrio, etcétera, tienen que calcular también cuál es el presupuesto que le van a aplicar a la estrategia de marketing y al departamento comercial. ¿Cuánto es la comisión que le van a dar a ese comercial cada vez que hace un cierre? ¿Cuál es el presupuesto que voy a colocar en digital y cuál es el presupuesto que voy a colocar en orgánico? Bien sea orgánico, quiero decir también offline, que puede ser volanteo, puede ser una valla. Las vallas son súper efectivas todavía. Entonces, todo eso es una estrategia global que tienen que tener presente. Nosotros hemos vendido, bueno, vendido no, hemos trabajado con constructoras inmobiliarias para comercializar a través de marketing digital muchos proyectos a nivel nacional y hemos logrado determinar que entre el 1% y el 1.5% de las ventas totales que ustedes tengan parametrizadas en su proyecto inmobiliario tienen que considerarlas para una estrategia de marketing. Y luego está también el porcentaje que tienen que darle a los vendedores para que logren la efectividad de los procesos. Entonces, consideren los presupuestos que son súper importantes para que logren el éxito de las ventas. Súper, Mónica, muy interesante. No sé si quería agregar una última cosita, un uso de la inteligencia artificial, algún comentario, algunas cifras, nos vamos a pasar. ¿Alguien tiene como alguna pregunta para todo lo que es mercadeo? Sí, por favor, adelante. Cerca. ¿Cómo están? Buenos días. Es una pregunta como en dos partes. La primera es que me causó mucha curiosidad lo que decía José con respecto a en los anuncios de formulario, qué tan específicas deben ser las preguntas para segmentar mejor, porque claro, como le toma más tiempo a las personas llenar el formulario, eso baja muchísimo el índice de los leads, pero la verdad no lo hemos llevado a cabo, precisamente no sé si ese factor podría cambiar la efectividad o la calidad como tal del lead. Y lo segundo es... no sé si de pronto tengan alguna recomendación en cuanto a, también me llamó mucho la atención la parte de lo que hablaban, que la parte comercial también debe, pues, debe funcionar a la par que la parte, digamos, como de implementación de campañas. Entonces, no sé si de pronto tengan algún ejemplo de cómo ese proceso comercial puede mejorar a través de la inteligencia artificial. O sea, que, no sé, digamos, si yo tengo un discurso de venta, haya algo que yo pueda hacer a través de la inteligencia artificial que me permita eficientar esos procesos, o sea, si hay algo en general que pueda desde la parte... ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces me adelanté a la charla, pero y ya, esas eran mis preguntas, gracias. Bueno, yo te contesto en las preguntas del formulario. Mira, nos hemos dado cuenta, por mi parte, que uno tiene que ser específico. O sea, a nosotros nos encanta dar vueltas y al cliente le encanta dar vueltas, decir que sí voy a comprar. Últimamente las campañas yo las arranco con, ¿tiene más de 50 millones de pesos para invertir? ¿Sí o no? Ajá. Y así, o sea, ya se filtra la mitad de los leads porque esa persona de pronto te dice sí, después te dice, y cuando te manda los papeles pues no gana más del salario. Lastimosamente pues es así. Y entonces pues lo que hace uno es unos formularios muy amorosos donde le dice a la persona pues realmente no te alcanza. Entonces uno manda la respuesta. Pero nos encanta el eufemismo, entonces aquí nosotros somos, pero ¿será que sí quieres comprar? ¿Será? No, ¿quiere comprar? Sí. ¿Quiere comprar en Zipaquirá? Sí. No, es que quiero comprar en Cartagena, no, pues es complicado. Pero como nosotros adornamos tanto los formularios y las cosas como para ser políticamente correctos, eso hace que
mandemos una cantidad de leads y cuando uno va a las reuniones con los comerciales es que no quieren comprar en Zipaquirá y nosotros, pero, y obviamente el anuncio dice Zipaquirá, compren Zipaquirá, lo mejor es vivir en Zipaquirá y sin embargo la gente, y entonces si no les preguntas claramente, ¿quiere vivir en Zipaquirá sí o no? Entonces vas a perder mucho tiempo. Bueno, digamos que hay muchas constructoras y es cierto, en la parte de los formularios muchos dicen, no, es que mi cliente no llena todo el formulario. Pero son preguntas tan claras que hace que filtre la mayoría de personas. O sea, el presupuesto es una clave, ¿sí? Muchas personas no dicen la verdad cuando van a comprar un inmueble. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero aún tienen como temor de decir cuánto ganan y cuántos ingresos alcanzan a tener. Pero es mejor tener preguntas claras. Yo siempre digo, al menos 3 preguntas que te filtren el cliente es suficiente. Si nos vamos al tema del chat por WhatsApp, pues ya la recomendación sería tener un chatbot también que nos filtren esas preguntas y que vaya directamente a la parte de automatización. ¿Listo? Si no, por la parte comercial, si no tenemos todavía implementados pues ni siquiera un chatbot, pues yo pensaría que tener un protocolo de venta con la parte comercial. ¿Quién hace ese protocolo de venta? Actualmente, pues las herramientas, podemos decir a Gemini, a ChatGPT, que nos indique cuáles serían una conversación adecuada con un cliente para tener unas respuestas básicas, ¿sí? Que es importante tener claro cuál es el tono de la comunicación que tiene ese proyecto en específico, cómo le voy a hablar a ese cliente que yo tengo, ya sea BIS o ya sea alguien que tiene una inversión muchísimo más alta. Y también los tiempos, que eso también es claro. El comercial está acostumbrado a vender hasta las 4:30 de la tarde porque de ahí las media hora restante dice no tengo tiempo. Pero para mí es importante saber qué vamos a hacer después de las 6 de la tarde, cuál es el protocolo de venta que le voy a dar. Si no le voy a responder automáticamente, pues entonces le envío un correo electrónico o le envío un chat de respuesta o le envío un PDF para que la persona no se sienta abandonada en el proceso, porque digamos que en este momento es algo que lo sabemos todos los que estamos en la parte de construcción, y es que hay más de una constructora haciendo lo mismo. Y aparte, conseguir un lead en este momento es muy valioso. Si lo dejo ir porque no le respondí, pues no es la culpa de la parte de mercadeo, sino la parte comercial, que no estoy preparada y en la manera de automatizar no estoy siendo rápido en la respuesta. ¿Listo? Pregunta. Es importante que hagan las preguntas necesarias. Siempre es importante preguntar, porque perfila, porque te ahorra tiempo, porque te deja el récord del interés de la persona. Entonces no tengan miedo a ponerles las preguntas, si son 3, si son 5, y también pruébenlo. Ponemos 5 y tenemos menos resultados, ponemos 3, tenemos más resultados, son más eficientes si pongo 3, son menos eficientes si pongo 5, todo hay que probarlo y hacer una estructura de mensajes y de preguntas. Es importante preguntar. La persona que esté interesada te va a contestar todas las preguntas que le pongan, sean 10, 7 o las que sean. Siempre el interés va por delante y eso va en los landing, va en los formularios de Facebook, que generalmente son menos eficientes los resultados de los formularios de Facebook, pero son más costosos los resultados de las landing page, por ejemplo. Pero las preguntas son fundamentales, siempre hay que preguntar. Otra cosa para añadir es, yo pienso que las citas son importantes, o sea, también tener otra plataforma que nos ayude a sistematizar las citas, es decir, que una vez el usuario pueda agendar el tiempo que tiene, eso sería fundamental, porque no me dices tú a mí qué tiempo tienes, sino de una vez yo soy el que agendo. Entonces, ese también fue un resultado muy bueno porque también de la parte de Smart Home podemos agendar citas de una vez. El cliente qué disponibilidad tiene, de una vez agenda y va a visitar el proyecto. Que no lo tengo la sala abierta, no, pues le puedo dar una cita virtual. Entonces, también tener listas como esas herramientas cuando no siempre tengo atención al público, o también tengo un proyecto o soy un agente inmobiliario que no siempre tengo las llaves para ir a mostrar el apartamento modelo. ¿Listo? Súper interesante. Muchas gracias por compartir estos tips, esta experiencia que solamente ustedes tienen. Tenemos otra pregunta para la parte de conferencia de mercado. Sí, Juliet. Bueno, buenos días. Mi pregunta es con base a agentes inmobiliarios y entendiendo que muchos de los leads que ingresan es por medio de portales inmobiliarios. Esos portales pues no emiten un formulario o una precalificación, dado que muchas personas consultan por un inmueble, pues realmente uno no sabe y no tiene esa ciencia cierta si es o no es un lead efectivo.
¿qué oportunidad o qué estrategia se puede implementar en este tipo de casos con esos leads? Porque pueden ser muchos o como pueden ser pocos los que ingresan por medio de portales. Yo creo que ahí, digamos, es súper importante en todas las campañas tener muy bien etiquetado de dónde viene el lead, ¿cierto? No es lo mismo, pues digamos, dependiendo de la estrategia que uno utilice, pero no es lo mismo un lead que llega de Facebook a uno que llega con la palabra específica de Google, que está buscando un inmueble en tal dirección, o sea, porque hay búsquedas así tan específicas. Entonces, digamos, si uno tiene muy bien etiquetado la fuente donde llega la campaña dentro de tu CRM, digamos que tú también podrías utilizar, o más bien deberías, tener un esquema de atención totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, hablando del tema de los portales, entendiendo que, digamos, nos llega de pronto un lead en una etapa muy de informativa, que solamente está como literal, empezando como a averiguar el precio, pero que en muchos casos ni siquiera tiene claro dónde es que está bien ubicado el inmueble, pues digamos que debería trabajarse de una manera diferente que al lead de tu campaña propia, en donde tú sí le estás dando la información, de pronto lo que estamos hablando ahorita de tener unos formularios que te están filtrando el cliente, etcétera. Entonces deberías tú tener una forma de evaluarlo de una manera diferente. Entonces ahí la invitación sería, pues literal, mapear el proceso de ventas que tú tengas, definir cómo voy a trabajar al lead que me está llegando por determinada campaña para poder empezar a precalificarlo. Ahí, digamos, estas herramientas, o digamos, se podría hacer una especie de automatizar esa precalificación del contacto que llega por portal, para que si pasan las validaciones, ahí sí entre ya el embudo normal, ¿verdad? Pero creo que el mensaje va a que tener muy bien etiquetadas tus campañas dentro del CRM por dónde están llegando y entender que la calidad que va a llegar por cada portal, dependiendo la fuente, va a ser totalmente diferente. Entonces ahí sería como la invitación a tener diferentes esquemas de trabajo del lead. ¿Listo? Yo aquí hago una cuña de Smart Home. En Smart Home él tiene como una pequeña ficha técnica del cliente, no solo pues que te llegó, sino de las búsquedas anteriores que él hace en el sistema. Entonces, en el gestor digital él te dice, esta persona ha buscado, viene buscando en diferentes proyectos. Eso te da una pista de lo que de ese cliente que te llegó, si está buscando o si es la primera vez. Entonces eso te puede hacer un pequeño como pre-scoring de la persona. Sí, y hay muchos tipos de compradores. Tienes un comprador que va por familia, tienes un comprador que va por inversión, tienes diferentes tipos. Y si no sabes exactamente cuál es el interés de ese comprador, pues tienes que conversar con él. Tienes que llegar a un punto en esa conversación en donde tú sepas claramente cómo se lo vas a vender, porque no es lo mismo venderle a un inversionista que está pensando en números a venderle a una familia que está pensando en espacios. Entonces, si no tienes ningún tipo de información de ese cliente potencial, tienes que preguntar, que va muy ligada a la pregunta anterior. Tienen que conversar con ese y crear estructuras de conversación que ayuden a identificar claramente cuál es la intención. Ya en 3 preguntas puedes saber si esa persona está suficientemente interesada como para seguir en el proceso o no. Y la inteligencia artificial te puede ayudar a crear perfiles de personas, digamos como ficticios, en donde tú puedes hacer estructuras de preguntas y probarlas. Dependiendo de la respuesta que tengas, sigues en los procesos, pero hay que hacer estructuras y hay que hacer procesos en esas conversaciones. Sí, listo. Y última pregunta, tenemos una pregunta a través del chat de Angela Limas que nos dice, una constructora implementó una campaña de WhatsApp para un proyecto Novis. Y desde el primer filtro del comercial se realizó la pregunta siguiente. ¿Estás buscando aplicar a subsidio de vivienda? Cuando dije que era Novis. Desde su experiencia, ¿está bien realizar esta pregunta inicial? Parece que ellos lo están como tomando como, yo vendo Novis. Y para ver si la gente entendió bien que vendió como Novis, estás buscando como un subsidio. ¿Eso se puede hacer o no sirve? Bueno, pues en el tema del Novis, del BIS, perdón. El BIS es un proceso que llega a mucha gente y tiene muchas expectativas de compra. Para mí el tema BIS es un tema emocional, ¿sí? Porque también desde la parte de la comunicación, de tener una vivienda, te dicen, es con subsidio.
Entonces yo digo, yo tengo el subsidio aprobado, puedo ir a comprar, ¿sí? Y cuando se estrellan con la compra y dicen, no, usted tiene que tener tantos ingresos y tanto ahorrado. Ay, no, pero la constructora sí es mala y la publicidad que me está dando también es mala. Entonces, aparte de que uno en el aviso o en las campañas coloca proyecto BIS o proyecto no BIS, de todas maneras personas llegan preguntando eso siempre. ¿Recibe subsidio de vivienda? Y uno, no señor, no recibimos subsidio de vivienda. O sea, esa es una pregunta siempre clave. Me parece que para que eso no suceda, o sea, no nos llegue tanto perfilamiento que no es, importante tener en la segmentación un nivel de ingresos un poco más alto. O sea, eso ya filtra automáticamente el perfil. 2, tener claros en la parte de contenido que las personas entreguen que el proyecto pues es BIS o no BIS, que les enseñen a los usuarios cómo se comporta un comprador BIS y no BIS, porque en el gobierno nos dicen una cosa, el banco nos dice otra y la constructora dice otra en el momento del cierre de negocio. Y ese es un conflicto que les pasa mucho a las constructoras. Entonces me parece que una pregunta clave en el formulario si es si tiene subsidio o no, si tiene los ingresos de tal a tal monto requeridos, y la tercera es si tiene un ahorro, si voy a comprar BIS o cualquier tipo de vivienda, es si es un comprador que no sea inversionista, ¿no? Me parece que esos 3 puntos les ahorraría muchísimo cliente que nos sirve. De todas maneras, los que vendan BIS saben que las personas llegan mucho solo por preguntar, a ver en la parte aspiracional si alcanzan con todos los subsidios a comprar un inmueble. Súper, muchísimas gracias. Por favor, un gran aplauso. Con eso ya estamos como terminando la conferencia de mercadeo. Súper buen grupo. Vamos a sacar como una foto. Vamos a hacer un break de 20 minutos. Entonces, para que tomar tinto, hay una comida como afuera si quieren como tomar. Y después regresamos para una parte muy interesante de conferencia que va a ser la solución de Smart Home.